Muy bien, bueno, pues vamos a dar inicio con unos temas muy importantes que tienen que ver con nuestro sistema nervioso, con nuestra actitud, con nuestros pensamientos y repercuten y se ven reflejados en nuestra salud. Cuando tenemos un estrés crónico, pues nuestro cuerpo se va manifestando, se va enfermando, le estamos mandando mensajes a nuestro cerebro que de alguna manera se va creyendo y va enfermando. Como primer tema vamos a ver lo que es la osteoporosis. La osteoporosis es una disminución de la densidad en el tejido óseo que tiene como consecuencia la fragilidad exagerada en el hueso. Si nosotros vemos los huesos en un ser humano, el hueso se asemeja, si lo vemos microscópicamente, como un panal de abejas, ¿sí? Está poroso. Pero cuando nosotros vamos perdiendo esa densidad de mineral óseo, se va haciendo frágil, se va haciendo muy delgaditas estas capas, estos como panalitos. Y es por ello que puede ser peligroso porque podemos estar expuestos ante unas fracturas. Fíjense que va relacionado con una emoción que dice: la envidia es la carcoma de los huesos. Está en Proverbios 14:30. Va relacionado con ese pensamiento para que tengamos cuidado. Hay otros factores que también influyen, como son enfermedades inmunológicas, ¿sí? Son trastornos de sangre y de médula ósea, trastornos hormonales, por la ingesta de medicamentos para ciertos padecimientos, también nos pueden dar una osteoporosis. Algunos procedimientos quirúrgicos. Y bueno, la cronicidad de pensar negativamente en nuestras emociones también. ¿Cómo detectamos la osteoporosis? Bueno, la osteoporosis la podemos detectar por medio de una densitometría ósea, que es el estudio que se hace como rayos X, donde podemos ver la capacidad del hueso, de cómo si está descalcificado o si está bien calcificado. O hay otra manera más drástica, es que ya presenta el paciente una fractura, porque se puede caer, o inclusive cuando ya la densidad en el mineral está muy carente, un simple movimiento puede ocasionar una fractura, pero ya esto es un caso muy severo. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos o pensamientos de envidia o pensamientos de negatividad, hay una liberación de hormonas que nos elevan el cortisol. Estas hacen que no tengamos la capacidad de asimilar los nutrientes o los minerales que tomamos. ¿Cómo se puede prevenir o tratar? Bueno, podemos prevenirla o tratarla, como ya lo hemos dicho, físicamente, con una sana alimentación, balanceada, equilibrada. También se puede con suplementos alimenticios. Cuando no tenemos vitamina D, el calcio no se puede asimilar o no se puede fijar. Entonces también es importante que tomemos el sol para que tengamos la vitamina D, o que tomemos los suplementos alimenticios. Esta enfermedad es más recurrente en las mujeres. De 4 mujeres, 2 pueden padecer osteoporosis. En cambio, los hombres, de 4 hombres, 1 puede padecer osteoporosis.
Entonces somos más vulnerables las mujeres. Y a partir de los 50 años es cuando tenemos mayor riesgo, estamos más expuestas. Por eso es importante que tomemos nuestra buena alimentación balanceada y que tengamos la ingesta de suplementos alimenticios y en especial de la vitamina D. También el realizar ejercicio físico es una buena opción. ¿Por qué? Porque fortalecemos nuestros huesos. Y no solamente los huesos, sino toda nuestra estructura corporal, los músculos. Cuando perdemos músculo, también estamos más expuestos a perder la densidad ósea. Bueno, desde un plano ya espiritualmente, ¿cómo lo podemos tratar? Dijimos que se asocia con la envidia, tiene mucha relación con la envidia. A veces no nos damos cuenta, nos mencionaba un caso aquí en el libro. O sea, hay personas que dicen, no, es que yo no soy envidioso, no soy envidioso, pero sí deseo, a veces en mi corazón, ahí ponía un caso, que mi marido sea como el marido de la otra, o por qué no tiene el impulso de la otra. Ya desde ahí estamos envidiando, ¿sí? O estamos envidiando por qué yo no tengo unos hijos como ella los tiene, o por qué no se comportan como los hijos de ella. Entonces, de alguna manera ya estamos mandándole mensajes a nuestro cerebro de que no estamos conformes, de que tenemos una inconformidad y que a la vez se convierte en una envidia que no detectamos quizás. Entonces es importante que tengamos esa relación con Dios, esa comunión, nutriendo mi espíritu por medio de la palabra de Dios, en oración y reconociendo mis faltas. ¿Para qué? Para que Dios cambie mi voluntad, para que Dios cambie mis pensamientos de una manera de raíz, profunda, no de una manera superficial. Porque a veces vas con el médico y te dice, pues tómate tus suplementos alimenticios o te ponen una inyección, te dan ciertas opciones, pero la raíz es más profunda. Si no modificamos nuestros pensamientos, entonces la enfermedad, por más que tomes medicamentos, por más ejercicio que hagas, por todo lo que hagas, no vamos a cortar de raíz esta enfermedad, porque es una base más profunda. Entonces es importante que nosotros espiritualmente tengamos esa nutrición para que nosotros mentalmente, emocionalmente, cambiemos esa voluntad, esos pensamientos negativos en algo positivo y que se vea reflejado en nuestra conducta y en nuestra salud. Hay que transformar nuestros pensamientos de negativos a positivos. Ese es un buen comienzo. En cuestión de depresión, vamos a ver la depresión. Yo creo que la mayoría de nosotras alguna vez en nuestra vida hemos pasado por una situación de depresión. Ahí tenemos una imagen donde vemos a un ser humano, cómo está todo su cerebro ahí hecho enredado, cómo siente esa pesadez que siente que lo está desbaratando en su nuca. Y bueno, cómo se ve reflejado que está llorando él. Está en un hundimiento. Depresión, si lo vemos en el diccionario, es un hundimiento, sea de una tierra o está sumido. La depresión en un ser humano es una palabra que se llama, que es inglesa, que se traduce a oprimir, hundimiento. Es una profunda tristeza. Caes en un decaimiento, en una baja autoestima, en una pérdida de interés y en una disminución de las
funciones psíquicas, se pierde la capacidad de pensar, de razonar. Por eso hay personas que cuando caen en una profunda depresión llegan al suicidio, porque pierden esa capacidad de razonar, esa capacidad de pensar, le pierden sentido a su vida. Y en un momento así se pueden suicidar. Es muy importante, las personas que estamos estables, dar ese acompañamiento a las personas que están sumidas en una depresión. Tenemos que estar alertas, preguntarle cómo se siente, porque puede caer en un suicidio. ¿Cómo podemos detectar la depresión? Cuando una persona está deprimida, se le ve su semblante, su mirada, se ve triste, desencajado. Puede subir o bajar de peso, puede comer de más o puede dejar de comer. Puede ser que no duerma o puede ser que duerma en exceso. Se tira, se aísla y nomás quiere estar dormido o no puede dormir. Tiene un sentimiento de inutilidad o de culpa. Se siente que no es útil, se siente que es culpable por algún acontecimiento que lo tiene en esa situación. Generalmente hay predisposiciones hereditarias por deficiencias de algunas sustancias químicas que los llevan a una depresión crónica. Pero hay situaciones que desencadenan una depresión, una pérdida, una situación de shock, porque se siente el paciente inútil, se siente culpable de algo que hizo y que quiere remediar, pero que ya no lo puede remediar. Y eso lo lleva a una profunda depresión. También tiene la incapacidad de concentrarse, pierde el interés y tiene un placer o no, cero placer disminuido, no quiere hacer nada, nada le satisface, nada le llena. Y también, como les decía, tiene pensamientos recurrentes de muerte. En realidad es una enfermedad que nos lleva a los extremos, que es peligrosa, que tenemos que poner atención y tenemos que brindarle amor y tener empatía con ese paciente, con esa persona conocida, con esa amiga, con ese enfermo. Tenemos que tener esa empatía, porque de repente a veces se comenta, o sea, ¿por qué se suicida? Por tonto. No se suicida por tonto o por tonta. Se suicida porque llegó a un límite, como la imagen que les presentaba al inicio. O sea, su cerebro estalla, ya no tiene esa capacidad ni siquiera de asimilar lo que es bueno o malo. La depresión tiene mucho que ver también cuando vivimos anclados al pasado, cuando andamos cargando un morral de culpa. Aquí en el libro viene una historia de una mujer que vivía con una culpa y que por más que se medicaba, no superaba esa culpa. Página 46, gracias. ¿Por qué? Porque ella había tomado una decisión sobre su padre de una intervención quirúrgica y el señor murió. Y ella, a pesar de advertencias, de sueños y de que su mamá le decía que ella no quería que operaran al papá, ella no hizo caso y llevó al papá para que le hicieran la cirugía. Entonces, el señor fallece y la mamá la culpaba, la incriminaba.
Y ella no se perdonaba esa pérdida. Ella sí se creía culpable de ello. Y aquí también nos hace mención de cómo el estar apegados a lo que Dios quiere, a sus mandamientos, cómo nos da esa paz, nos da esa tranquilidad también de tomar buenas decisiones. Ahí habla de honrar a tu padre y a tu madre, cosa que ella no hizo, no obedeció la voluntad de su mamá. Claro, no fue su culpa, pero vamos a que ella desobedeció algo que su mamá le pidió y el padre muere y ella siempre cargaba con esa culpa. Cuando ella reconoce ante Dios su falta, ella se siente liberada. Al igual que también aquí nos dice del apóstol Pablo, que él sujetó a Esteban para que lo apedrearan. Y aquí dicen que tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, ¿verdad? Entonces, él se sentía culpable. Y andaba cargando con esa culpa también. Pero cuando él reconoce su falta, él acepta su culpa y reconoce la ley de Dios en su vida, es cuando él es transformado. Notemos también que todos los acontecimientos, a veces por más feos o por más negativos que se vean o sean, tienen un propósito en nuestras vidas. Nos están puliendo, nos están haciendo como Dios quiere que seamos. Dios permite los acontecimientos para nuestra transformación y para hacer grandes obras en nuestra vida. Entonces siempre hay que tener en cuenta de que si nos sucede un acontecimiento, claro, Dios quiere lo mejor siempre para nosotros. Dios tiene buenos propósitos para nosotros. Dios cuando nos creó quería formar una familia y quería una perfección en nosotros. Nuestra naturaleza de pecado es la que nos lleva a caminos difíciles, a experimentar dolor. Pero así Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y nos sigue transformando y nos sigue dando su perdón. Y si Dios nos da ese perdón, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Entonces, dejemos de cargar culpas. El hubiera ya no existe, ya pasó. Vámonos rindiendo nuestra vida al Señor para que Él nos vaya guiando por el camino, por donde Él quiere que vayamos, para sentir esa paz en nuestro corazón y no tener remordimientos. Entonces transformemos los recuerdos dolorosos en un beneficio que Dios pretende permitir lo que sucede para hacer de nosotros unas personas que brillen en la oscuridad. En Romanos 8:28 dice: sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bien, ahora vamos a ver lo que son las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias, bueno, pues es una inflamación, es una congestión, un estado de hipersensibilidad en las vías respiratorias asociadas por un desequilibrio en el sistema inmunológico y en el sistema nervioso. Aquí tenemos una ilustración de lo que son los bronquios. Cuando tenemos un proceso inflamatorio, pues hacemos de cuenta es una manguerita, pues la apretamos y bueno, pues es muy difícil que salga el agua o que salga el aire o que entre el aire. Y más si a esto le agregamos que está inflamado y que se adhiere moco, pues híjole,
Es cuando viene el problema, que no podemos respirar. Cuando se inflaman, tenemos, se llaman unos estertores roncantes o silbantes, y luego ya decimos, pues parece un gatito, ¿verdad? Como ronroneando, porque está muy inflamado. Y esto, bueno, vamos a hablar ahorita en especial del asma, el asma, perdón. Puede ser leve, puede ser crónica, puede haber una agudización, también puede llevarnos a la muerte, puede ser peligrosa. Si no la controlamos, pues también podemos perder la vida. Si se va a lo crónico, bueno, pues tenemos un padecimiento de mucho sufrimiento. También esta enfermedad se asocia a miedo a perder, inseguridad. Por eso en la homeopatía tomamos principalmente en cuenta los síntomas mentales. De ahí partimos, porque tienen una base, que es los síntomas mentales, las emociones. Y si se fijan, a veces tenemos pensamientos o actitudes persistentes, que si no las analizamos, podemos vivir con ellas toda la vida. Entonces es importante, si yo estoy padeciendo una enfermedad, y si es el asma, ver de dónde está partiendo esto, o a partir de qué acontecimiento empecé a sufrir esto, porque también hay acontecimientos que lo desencadenan. Miedos a las pérdidas, como les decía, inseguridad, miedo al abandono. Entonces vamos partiendo, vamos analizando qué emoción puede estar influyendo en mí. ¿Les ha pasado que cuando están muy nerviosos respiran más rápido o sienten una agitación? Yo creo que sí. O cuando están demasiado estresadas, sienten que les falta el aire y ya saliéndose a algún lugar más ventilado se les quita. ¿Por qué? Porque tienen esa ansiedad, esa presión. Está alterado el sistema nervioso. Es un mecanismo de alerta también. Entonces es importante trabajar en nuestros pensamientos para quitar los padecimientos. Hay que tratar de detectar de dónde viene. Y también, igual, cuidarnos si somos propensos o alérgicos, porque también las asmas pueden ser por alergia. Pueden ser diversos factores, pero en este caso estoy hablando yo del emocional. Ya la cronicidad o la agudización tiene que ser tratada por un médico, porque puede ser necesario hasta el oxígeno o un broncodilatador para que en un caso de emergencia pues no se cierren los bronquios y no se pueda respirar y se llegue a un colapso o hasta la muerte. Pero sí les invito a que hagan una reflexión, o si conocen a alguien que tenga este padecimiento o cualquiera de estos padecimientos, estas enfermedades que vimos, para que lo acompañen a que haga, como decíamos en una ponencia anterior, que hagan un inventario profundo, honesto. Y yo les aseguro que muchas de las cosas de las enfermedades, de nuestra situación en nuestra vida, van a cambiar. Y si espiritualmente estamos nutridos y estamos obrando conforme Dios quiere que trabajemos, pues yo les aseguro que nuestra vida va a ser más prolongada, más larga y de mayor calidad. Bien, pues agradezco su atención. Muchas gracias. Celia, nos gustaría abrir un tema de preguntas. Sí. Ahorita nos va a dirigir Carmen con las preguntas. Yo te tengo una pregunta aquí.
Nos hablaba Celia la doctora, de dos áreas. La parte de los huesos, cuando se contiene envidia o a lo mejor pensamientos negativos o tóxicos. Esto puede implicar que mis pensamientos, lo que yo voy conteniendo, guardando, alguna vivencia dura, algo que pasó en mi vida, que lo guardé, ¿se puede repercutir en mis huesos y en mis articulaciones? El cuerpo es muy sabio. Mentalmente, como les decía, en apariencia puede parecer que no tenemos esa envidia o que no tenemos ese resentimiento. Pero muy en el fondo, seguimos tratando a esa persona con ese rechazo. Entonces no hemos curado de una manera profunda. Y eso produce una inflamación, produce una descalcificación, la cual se ve reflejada con una osteoporosis o con una artritis, como les decía. Tiene que ver también enfermedades autoinmunes. Claro. Sí. Y en la segunda pregunta, en la parte de lo que es tema respiratorio, hay muchos casos que nos hemos dado cuenta de personas que están totalmente sanas y de pronto pasa algo en su familia, una situación, una pérdida, algo que les genera a lo mejor angustia, temor. Y bueno, ahorita nos hablabas de la inflamación, del tema de asma, pero con lo que estamos viviendo con la pandemia, pues realmente es muy similar. O sea, hemos visto casos de personas que por un susto, por una inseguridad, por algo, de pronto, ¡pum!, de estar sanas, de un día para el otro, caen con COVID. ¿Hay alguna relación con esto, Celia? Cuando nosotros tenemos miedo o pensamientos negativos, somos más propensos a padecer, nuestro sistema inmunológico baja y bueno, somos un blanco perfecto para los virus, las bacterias, los hongos, cualquier agente patógeno que sea nocivo para nosotros. Sí, claro, tiene que ver. Ok, gracias. De nada. Hola, doctora. Hola. Teníamos algunas preguntas también sobre la depresión. Sí. Por ahí estaba en las láminas el cómo tratar la depresión. Y en algunos de los incisos vemos que este tema de la depresión cada día es más recurrente y bueno, algunas de las estadísticas muestran que con anterioridad la depresión estaba cargada hacia los años 70, 90, después de que la etapa productiva de la persona es ya, pues, después de la jubilación, viene una depresión y cada vez más pronto se está presentando ese síntoma de depresión. De hecho, ahorita estudios han demostrado que hay niños ya con depresión. Y bueno, entre los adolescentes se está presentando mucho la depresión. ¿Qué consejo nos darías como para indagar con nuestros adolescentes estos síntomas de la depresión? Que decías que duermen mucho y toda esta parte, ¿qué pudiéramos empezar a hacer con esa situación? Para empezar, detectando desde que los niños están padeciendo depresión y es real, aquí vemos un problema en los adultos, en los padres. Los padres tienen una desatención para los hijos, van y los meten a las guarderías como si fuera paquetería. A mí me han llegado y me han dicho, oye, ¿le puedes dar algo a este niño? No se aguanta, es un demonio, así me lo han dicho. O sea, un niño no es un demonio. ¿Cuánto tiempo estás con el niño? Pues lo llevo a la guardería a las 8 de la mañana y lo recojo a las 7 de la noche. ¿Y los sábados? ¿Domingos estás con él? Bueno, el sábado me dedico a lavar todo el día, a hacer qué hacer, arreglar la casa y ahí juega con su hermana. Y luego estoy separada y los domingos se va con el papá. Okay. O sea, oye, ¿cómo no queremos tener depresión en los niños? El niño está gritando, necesito tu atención, necesito tu amor. Y todo esto es un materialismo. Todo esto es una falta de Dios, una falta de comunión con Dios. El padre no sabe ni lo que quiere, menos el niño. Menos el niño que no sabe, no entiende sus emociones,
Ni siquiera sabe decir, me siento triste, me porto mal para que me atiendas. El adolescente, en los cuartos, en los celulares, aislados, no hay una comunicación. Y luego se quitan la vida porque pues no supieron, ni, como les decía, entran en un estado de depresión, pierden el valor de sí mismos. Y luego los papás, híjole, pues ¿qué hice para que se suicidara? ¿Qué no hiciste? ¿Qué estás dejando de hacer? Para empezar, nosotros los que estamos aquí tenemos un gran compromiso con el Señor. Tenemos que ir y buscar a la gente que está vacía y carente de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nomás criticamos. Mira, esa cómo trata a sus hijos, no está con ellos. No. Hay que ir a buscarla, hablarle de Dios y hacerla sentir bien, porque la palabra de Dios, la comunión con Dios te da bienestar, te da estabilidad. Y tenemos ese compromiso nosotros, no solamente los médicos. Tenemos que ir y transmitir que la oración, que leer la palabra, que el estar con Dios no te va a apartar de este mundo, de este sufrimiento. No te va a dejar de que no trabajes, pero te va a hacer ver las cosas con otra mentalidad, con otra capacidad. Amén. Entonces, ¿tenemos tarea, muchachas? No nomás es, vengo y yo escucho, me nutro y le doy a mi familia. Hay que darle a los demás. Es una sociedad carente que grita. Los niños lo gritan. Yo también soy maestra, los niños lo gritan. Muchas gracias, doctora. De nada. La semana pasada hablamos del cortisol. Estás hablando aquí también tú físicamente las emociones, pero si no podemos controlar nuestro cortisol, que está muy bajo con los alimentos que estamos ingiriendo, y no dormimos. Yo esta semana escuché un chamaquito hablando de que dices, Carmen, que los niños a veces tienen depresión y no se dan cuenta los papás. Esta semana escuché que un chamaquito de 17 años se aventó de un puente y tenía una semana de salir del hospital, precisamente hablando, o sea, lo habían tratado por ese estado anémico que estaba él en depresión. Estaba controlado, pero él como que en un momento se volvió a desesperar. Y la gente le decía, no te avientes, Dios te ama. O sea, había cosas. Pero pasaron algunos que dijeron, pues aviéntate ya, hombre. O sea, que si te vas a animar, aviéntate. Y pues, se aventó. Entonces, si nosotros no sabemos, ni siquiera cuando estamos tristes, no lo podemos decir, menos un niño. Y menos un niño va a decir que está deprimido. Entonces, todo consiste en que no nos acercamos a nuestros hijos porque nosotros estamos peor que los niños. Entonces, tratémonos nosotros primero ver qué tanto el cortisol está bien en nosotros. Me causó mucho ruido el hablar del cortisol la semana pasada. Entonces, yo estaba como en esa depresión de diciembre para acá, pero no se me nota. O sea, muchas veces estamos dentro de nosotros deprimidos, estamos sujetos en algo por dentro, pero queremos ver, tenemos otra cara, ¿no? Pero estamos mal. Yo sí me analicé mucho la semana pasada. Ya había empezado yo a hacer dejé un tiempo por lo mismo de que me sentía mal, dejé de caminar, de correr, de alimentarme bien, porque yo sentía que yo estaba mal por dentro. Yo traigo estoy en una depresión, o sea, no pude tomar pastillas, o sea, no quise recurrir a pastillas. Recurrí precisamente a este versículo que pusiste tú aquí, que la verdad que cuando caminas, corres, me encanta de Filipenses 4:6, ahí la tenemos, que dice que por nada estemos afanosos, o sea, por nada, o sea, si la enfermedad de mi esposo es crónica, yo no puedo estar más enferma que él. Entonces, esta me levantó mucho el cortisol, la ansiedad, pude dormir, porque yo no estaba durmiendo, pude dormir, pude hacer mis cosas y puedo estar al día.
Por eso dice, Lo que pasa que son varios factores para una depresión. Tenemos también diferentes estados de emoción, ¿verdad? Que debemos de identificar, no solamente decir, bueno, ya es una depresión. Puede ser que estés triste, puede ser que estés angustiado y no necesariamente llegar a una depresión. Cuando ya se cae en esta enfermedad de la depresión, como les decía, puede haber varios factores. Puede haber deficiencias de sustancias químicas en nuestro organismo que nos llevan a este estado. Un factor que predispone mayormente pues es el estado también mental. O sea, tenemos que salir de ese estado mental, cambiar la actitud, y nosotros tenemos que acompañar a una persona que está en depresión. Generalmente la tenemos que acompañar porque a veces es incapaz de salir por él mismo. Entonces, como este jovencito, si se tiró del puente, no estaba en condiciones él de tener una decisión correcta, pues. Entonces, sí es importante que nosotros detectemos qué emoción tenemos, ¿sí? Porque también no todo es depresión. Hay que ver si estamos tristes, si estamos angustiados. Llegamos a consulta y le decimos al médico, es que estoy mal del sistema nervioso. Pero a mí eso no me dice nada, ¿verdad? O sea, me dice que estás mal del sistema nervioso. Pero a mí me es más importante que tú me digas, por las noches no duermo, me siento ansioso, o estoy triste, o me causa llanto tal conducta, o estar sola, o escuchar música. Entonces sí es importante eso. No solamente es que te falte cortisol o que te falte litio. También hay que ver, como les decía, la actitud, ¿sí? Claro. Y qué estado está prevaleciendo en ti. ¿Sí? Sí, muy bien. Gracias. La pregunta 3 dice, ¿cómo se quita o se trata la depresión? El inciso A refiere, consuélate o refúgiate en la oración. Mateo 26, 36 al 44. Dice, Jesús en Getsemaní, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora? Le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo. Pues la conclusión sería que ¿cómo se quita la depresión o cómo se trata? Orando y velando sin cesar. Si Jesús, que es Dios, se sentía morir de tristeza, imagínense nosotros todo lo que tenemos que orar para no sentirnos así. Muchas gracias. Muy bien. Gracias Mesa 1. La siguiente es pedirle a los hermanos que nos sostengan en oración. Adelante. Gracias. Buenos días. La segunda es Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Y la analogía es, pues ahora sí que debemos de estar en un grupo de oración o pedirle a mi hermana cuando me sienta triste, cuando me sienta agobiada, con tantas cargas, que me ayude a orar. Y eso es lo que me va a dar paz y tranquilidad. Dios las bendice. Y la tercera dice, estudia y memoriza la escritura. Adelante. Nosotros comentábamos, viene acompañada de los versículos Salmo 119, 11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti.
Y 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El primer versículo decíamos que si nosotros guardamos los dichos de Dios, que es su palabra, el Espíritu nos va a redarguir y nos guardará también de hacer el mal, de pecar, en el momento también que estemos en depresión, por ejemplo, nos va a recordar a nuestro corazón de que el Señor está con nosotros y de que podemos recurrir a Él por medio de su palabra también. Y derribando argumento y toda altivez, el de 2 Corintios, reflexionábamos que también muchas veces empezamos a hacer o queriendo resolver las cosas en nuestras fuerzas y no nos damos cuenta que empezamos quizá a ser soberbios, orgullosos, a lo mejor hasta necios, ¿no? O reacios a recurrir a darle nuestras cargas a Dios. Y pues este versículo es como también una exhortación a, no, o sea, también a veces tenemos que menguar nosotros para recurrir a Dios, es lo que quiere que hagamos y realmente liberarnos de esas cargas. Y yo agregaría uno más, que es Deuteronomio 11:20, también lo comentamos, que dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. Y habla también, decíamos nosotros que podemos hacer ese ejercicio, ¿no? De pegar versículos en diferentes para memorizarlos en diferentes partes de nuestra casa y nos sirve a nosotros, a nuestros hijos, a toda nuestra familia o lo que hacemos en la escuela dominical, ¿no? Con los niños todas las semanas practicar un versículo y lo vamos a recordar para el momento adecuado. Gracias, muy bien. Amor, chiquita. Bien, la siguiente es no dejarnos de congregarnos, ¿no? O sea, cuando estamos en la depresión, ahorita hablabas eso. Adelante, ¿son las dos? Vamos a leer primero el Salmo. Muy bien. Dice Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Nos tocó, ¿cómo podemos detectar la depresión? No vamos a leer en Hebreos, porque casi aquí lo mismo la pregunta dice, no dejemos de congregarnos, no te aísles. Entonces lo que leyó Erika, la depresión la podemos, muchas veces no la podemos detectar nosotros, pero si una amiga, una hermana viene y te rescata, es ahí donde sientes que estás viva, que resurges y que sirves, porque les estaba diciendo yo en la mesa que muchas veces no nos sentimos que podemos hacer algo por los demás y nos aislamos. Entonces nos aislamos de nuestra iglesia, de las compañeras y sobre todo de las familias, o sea, no precisamente de la iglesia, en la familia. Yo tuve la experiencia de que sí me estaba aislando mucho y Lucy Lucy sí, y se lo dije, o sea, tuvimos una plática por Zoom con Marcela y sí te lo dije, ¿verdad? Le dije, ¿sabes qué? Sí sentí que me sacaste y me rescataste de algo, ni siquiera sabía que era depresión, pero sí sentí que ella me hizo sentir viva. Entonces, nos sirven las oraciones, nos sirven las peticiones, pero nos sirve mucho una hermana y una amiga que no te venga a decir échale ganas, porque eso es lo peor que te pueden decir, porque sí le echas ganas, pero la mentalidad está cerrada. Entonces, la pregunta sería, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Qué tienes en tu casa? Entonces, de ahí surge ya la respuesta y la ayuda. Gracias, Lucy. Gracias a Lucy y al Señor que mueve a Lucy los corazones. Bueno, a nosotros nos tocó el inciso E, recuerda sus beneficios para contigo. Entonces, nosotros en mesa platicando, nos agarramos de este versículo y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros debemos de entregar nuestras cargas al Señor y poner toda la confianza en Él, porque sabemos que Él es el único que nos va a ayudar a salir de cualquier situación, por muy fuerte que sea. Entonces debemos de confiar y debemos de dejarle a Él que obre en nuestras vidas. Y de esa manera, pues no va a ser más difícil pues que caigamos en una depresión, y así es como la vamos a atacar, estando agarradas de la mano de Él con fuerza. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Allá tiene porra. Y por último, el inciso F, el cantar alabanzas. Laurita. Sí, es cómo tratar la depresión. Para nosotros, en nuestra mesa, es aceptar a nuestro Dios como nuestro Salvador, sanador y proveedor, y entregarle todos nuestros problemas, angustias, como nos lo dice en su palabra en Mateo 11, 28 al 30, el cual dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en los Salmos nos dice que cantemos aún en las tristezas más profundas, y una de las alabanzas que me llena por completo es: temprano yo te buscaré. Súper bien, Laurita. Gracias. Muchas gracias. No, qué bien. Excelente, que el Señor nos está llamando. Si lo tienen listo, si no, ya está el inciso F, no te preocupes, está ya completo nuestro estudio. Pues muchas gracias a todas. Tenemos mucho que hacer con este tema, porque no solamente es ver nuestra depresión, ¿no?, sino ver a las otras personas y cómo ayudamos.